Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bello el privilegio que Dios nos da en este día de poder estar acá en su casa de adoración, con el propósito de alabar y de glorificar su nombre que vive y permanece para siempre. Durante este mes estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Y una vez más, yo les voy a invitar que abran sus Biblias en Gálatas 5, 22 y 23. Y lo vamos a estar leyendo una vez más. ¡Qué bendición! Este ya es el primer texto que nos hemos aprendido del mes. Muchas veces decimos, es que es tan difícil para aprenderme los textos. Repitiéndolos y repitiéndolos, los vamos a aprender. Así que ya es una bendición que ya nos hemos aprendido el primer texto del mes. Si gustan, pueden ponerse de pie. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, en el nombre de Jesús, llegamos en esta hora delante de tu presencia, con corazones agradecidos, Señor, por todo lo grande y lo maravilloso que tú has sido para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tenemos ese privilegio tan grande de ser tus hijos, lavados con tu sangre preciosa. Y que en este día nos des este privilegio tan grande de poder estar acá juntos en tu casa. Permítenos que estemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, con nuestros corazones y nuestra mente dispuestos a recibir lo que tú quieras para cada uno de nosotros, mi Dios amado. Sensibiliza nuestras vidas, Padre Celestial. Que tú quites todo aquello, Padre, que pudiera perjudicar en nuestras vidas para recibir tu palabra, Señor. Sé tú tomando el control en nuestro ser, Padre Celestial. Mi Dios amado, hoy quiero menguar para que seas tú creciendo, Señor, porque la honra y la gloria únicamente te pertenecen a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Quiero compartirles una pequeña anécdota antes de iniciar hablando acerca del fruto de la fe. Había un señor que estaba, dice, sumido en el vicio del alcohol. Había perdido todo, su familia, su trabajo, todo cuanto tenía. Prácticamente vivía en la calle. Dios tuvo misericordia de él y lo rescató. Esta persona empezó a ver las grandes cosas que Dios estaba haciendo a favor de su vida y empezó a crecer su fe, y esa fe le produjo mansedumbre. Empezó a vender periódicos y un día pasó el lugar que él siempre frecuentaba para tomar. Cuando entró, encontró ahí a todos sus amigos con los que había compartido tantas cosas. Cuando sus amigos lo vieron, vieron en él algo diferente y se empezaron a burlar de él. Y él dice que él permaneció en silencio y no dijo nada. Y empezaron sus amigos a decirle que le invitaban un trago, que se lo iban a regalar. Y él movió su cabeza y les dijo que no. Ellos seguían insistiendo hasta que llegó el punto que uno de ellos le dijo: si no lo quieres por adentro, lo vas a tener por afuera. Y se lo echó sobre su cabeza. Él permaneció en silencio sin decir absolutamente nada. Quedaron tan impactados sus amigos
que dice que entre todos empezaron a recoger dinero para regalárselo a esa persona. Pudieron ver el testimonio de él, cómo la fe que él tenía puesta en Dios produjo mansedumbre. ¿Cómo está nuestra fe delante del Señor? ¿Cómo está nuestra mansedumbre? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación así? Pensémoslo. La fe como fruto del Espíritu Santo es la confianza en la que caminamos todos los días, sabiendo que si pasamos por las aguas no nos anegará, y si por el fuego no nos quemará, porque el Señor está con nosotros. Eso lo encontramos en Isaías 43:2. Fe es enfrentar la adversidad con la confianza puesta en nuestro Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Romanos 8:31. Fe es tener la seguridad de la victoria en mi vida. Es saber que en medio de los problemas, el Señor tiene el control y que yo debo esperar en Él. Fe es lo que nos mantiene a través de las pruebas y nos hace creer en la fidelidad de Dios. ¿Saben, hermanos? En este mundo en el cual las personas se sienten tan cansadas, tan perdidas, sin respuesta a las situaciones que les pasan, necesitan ver el fruto de la fe en nuestra vida para poder obtener la respuesta que ellos anhelan. La palabra del Señor nos dice en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Fe es confiar y obedecer aunque no entendamos. Así como está la fe, también existe lo que no es fe. ¿Qué pasa cuando no hay fe en nuestra vida? Cuando nosotros no tenemos la suficiente fe, empezamos a creer a lo que Satanás nos empieza a decir. Y eso se convierte en una fe al revés, una fe negativa. Y saben, eso apaga el espíritu y mueve la mano del enemigo. Mientras la verdadera fe mueve la mano de Dios. Cuando nosotros no tenemos la suficiente fe, nos trae duda y nos trae incredulidad. Yo les invito a que abran sus Biblias en Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Ahí encontramos un pasaje con el que tal vez muchos nos podemos identificar. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Sin duda alguna, al principio, Pedro tuvo una gran fe. Y cuando el Señor le dijo: ven, él fue y empezó a caminar. Pero ¿qué sucedió? Pedro quitó la vista de su maestro y empezó a escuchar lo fuerte del viento. Empezó a ver cómo las olas se levantaban y dudó. Y al momento de dudar, empezó a hundirse. ¿Nos identificamos nosotros con Pedro? Tal vez estamos a punto de recibir la respuesta, a punto de recibirla, y perdemos de vista a nuestro maestro y empezamos a ver a nuestro alrededor. Pero si ya tengo tanto tiempo, pero si se lo he pedido tanto, pero si en vez de ver algo positivo solo estoy viendo lo negativo, y empieza nuestra fe a llevar duda, incredulidad, y empezamos a hundirnos. Y es ahí cuando nuevamente respiramos y le decimos: Señor, sálvame, sálvame, que perezco. Nuestra falta de fe también nos produce ansiedad y preocupación. Mateo 10, 28 al 31. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Se nos olvida quién es nuestro Padre Celestial. Se nos olvida que Él es el dueño de todo lo que existe. Y que con Él podemos obtener esa bendición tan grande que a cada instante Él nos está ofreciendo. Así que no debemos de preocuparnos, no debemos de tener ansiedad por lo que va a pasar. El Señor tiene el control de todo, de absolutamente todo. También cuando nuestra fe no está fundamentada en nuestro Padre Celestial, llega el pesimismo y la queja. Nos empezamos a quejar por todo lo que nos está pasando. Nos empezamos a quejar hasta por lo más insignificante. Y mientras hacemos eso, perdemos el gozo y apagamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos tener fe en nuestro Padre Celestial. Hebreos 11:6.
pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En una mente negativa pueden haber fortalezas que impiden ver lo que Dios quiere que nosotros veamos o lo que Dios quiere que nosotros creamos. Así que analicemos si en mí hay duda, si en mí hay incredulidad, si en mí hay ansiedad, si en mí hay preocupación. ¿Qué significa esto? Que mi fe no está bien. Ahora veamos lo que sí es fe. Es creer en la fidelidad de Dios. Es creer en su gran amor. Primera de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La fe produce paz y gozo en nuestras vidas. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está esa paz, está ese gozo en nuestras vidas. Es lo que Dios nos está ofreciendo para cada uno de nosotros. Fe es llamar las cosas que no son como si lo fueran. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces nosotros necesitamos ver para poder creer. Y no es así. Aunque nuestros ojos físicos vean lo contrario, nosotros tenemos que tener fe y creerle a Dios. Hermanos, si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Fe es estar seguro de lo que nosotros creemos. No avergonzarnos en ningún momento de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si yo le he creído a Él, si yo creo que Él vino a esta tierra a dar su vida en rescate de la mía, y yo le he entregado mi corazón, en ningún momento yo tengo por qué avergonzarme de decir: el Señor vive en mi vida. Hay tantas personas afuera que no se avergüenzan de expresar sus creencias, aun cuando no están basadas en la palabra del Señor. Y luchan a capa y a espada defendiendo lo que ellos creen. ¿Cuánto más nosotros que creemos en el Todopoderoso? Y su palabra nos dice en 2 de Timoteo 1:12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fe es un arma contra los dardos del maligno. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es el combustible para obtener los milagros. Si nosotros oramos por un enfermo o oramos por una petición que le tengamos al Señor y no tenemos fe, la respuesta no la vamos a recibir. Y luego nos preguntamos: ¿pero por qué será que yo oro y no tengo la respuesta?
porque tal vez no estamos orando con fe. Si le pedimos con fe al Señor, Él nos va a responder. Mateo 17:20, en una parte de ese versículo, Jesús nos demanda que debemos de tener fe como un grano de mostaza. La fe que nosotros tenemos que tener. Y nosotros pensamos, ay, pero un granito de mostaza es algo chiquitito. Déjenme decirle que es chiquitita la semilla, pero cuando esa semilla se siembra, produce un árbol frondoso, grande, fuerte, donde dice que se pueden anidar las aves ahí. Igual puede ser en nuestra vida. Esa semilla chiquitita sembrada en nosotros, llamada fe, va a crecer, va a producir, y no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino que vamos a poder bendecir a todos los demás. Para yo poder obtener esa fe, ¿cuál debe ser mi actitud? El Señor nos demanda que debemos hacer algo. Juan 15:4, Él nos manda a permanecer en Él en toda circunstancia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ese fruto no puede producirse si nosotros no estamos permaneciendo en el Señor. Debemos confiar en el amor de Dios. Como leíamos anteriormente, su amor echa fuera todo temor. Nos manda también que su palabra debe morar en nuestros corazones en abundancia. Lo encontramos en Colosenses 3:16. Ahí nos dice que su palabra debe morar en abundancia en nuestros corazones. Algo más que Él nos está pidiendo: no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Romanos 10:17, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El congregarnos es muy importante, hermanos, porque ahí escuchamos la palabra del Señor. Podemos decir, ay, pero si yo en mi hogar, yo escucho la radio, yo por internet puedo ver los mensajes, y está bien, si tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Pero aparte un momento también para estar en la casa del Señor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ahí podemos encontrar el salón de la fama de los héroes de la fe. En todo el capítulo nos dan diferentes ejemplos de siervos del Señor que tuvieron fe. Uno de ellos es Abraham. Abraham dice que por la fe salió de su tierra, creyendo en la promesa que Dios le dio. Salió sin saber para dónde iba, pero le creyó al Señor. Él tenía la fe puesta en el Señor y no le empezó a reclamar nada, a decirle por qué me sacaste de aquí, por qué me hiciste esto, por qué me hiciste lo otro. No, él escuchó la voz de Dios y fue en obediencia hacia Dios. Dios le dio una promesa que le daría un hijo. Luego de que ese hijo nació, nuevamente su fe fue probada. El Señor le pidió a su hijo en sacrificio. Imagínense, Dios le había dado una promesa que a través de ese hijo sería una nación inmensa. Y podía parecer tan ilógico como Dios me dio una promesa que a través de este hijo iba a formar una nación grande y ahora me lo está pidiendo en sacrificio. Pudo haber pensado muchísimas cosas,
Pero él obedeció, confiando que como Dios lo había llevado al lugar donde le había dicho, así iba a suplir lo que iba a pasar cuando él iba a sacrificar a su hijo. Y Dios lo premió por esa fe que él tenía. Job tenía todo y lo perdió todo. Y seguía creyendo en Dios. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Imagínense, había perdido todo. Lo material tal vez no era tan impactante. Sus hijos. Y aún así, él podía decir, yo sé que mi Redentor vive. Podemos nosotros, al igual como Job, decir en medio de las pruebas, yo sé que mi Redentor vive. Noé, por fe, le creyó a Dios e hizo todos los preparativos para construir el arca, aun con cuantas oposiciones, aun cuando todos se estaban burlando de él, aun cuando la lluvia en ese tiempo no existía, era un rocío que dice que subía y regaba la tierra. Él no se puso a pensar en todas las situaciones tan ilógicas que Dios le estaba pidiendo. Humanamente lo podríamos pensar así. Por fe, él obedeció. Y por esa obediencia, por esa fe que él tuvo, se salvó él, su esposa, sus hijos y sus nueras. En Primera de Juan 5, 4 y 5 nos dice la palabra del Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Con Cristo como nuestro modelo y el Espíritu Santo, que es la fuente que nos capacita, nosotros podemos obtener el fruto del Espíritu, que es la fe. Y que esa fe también venga acompañada con el fruto de la mansedumbre. Y podemos pensar, ¿y qué es mansedumbre? ¿Qué obtengo yo al tener la mansedumbre? Mateo 5:5 nos dice la palabra del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué promesa tan bella la que el Señor nos está dando. Pero antes nos está pidiendo un mandato. Debemos de ser mansos. Y muchos dicen, yo soy manso, pero no menso. Pero no se trata de eso. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu que se ha perdido mucho en este tiempo en el cual estamos viviendo. Porque relacionamos la mansedumbre con una persona débil y no es así. Y casi nadie o nadie admiramos a una persona por ser débil o por ser manso. Se admiran por otras cosas, ¿verdad? Pero por ser manso, eso como que no lo admiramos mucho. Y Dios nos está llamando a nosotros a ser mansos. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la actitud de humildad hacia Dios. Primeramente, la actitud de humildad hacia Dios. Y luego de amabilidad a las personas.
Si nosotros tenemos mansedumbre, reconocemos que Dios está al control de todo y que podemos confiar en Él, aun cuando las cosas no son como nos gustaría que fueran. Para ser mansos necesitamos confianza, no en nosotros, sino en Dios. Aunque la amabilidad y la mansedumbre parecen similares, no lo son. La debilidad dice que es una circunstancia negativas. Puede relacionarse con falta de fuerza o con falta de valor. Eso no es mansedumbre, eso es debilidad. Y son palabras que no describen a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 11:29 nos dice su palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es el resultado de una elección consciente de una persona, de confiar en Dios, de apoyarnos en Dios y no seguir nuestros propios caminos. De modo que la mansedumbre surge de la fortaleza, no de la debilidad. Así que cuando veamos una persona que es como débil, nosotros decimos: ay, esa persona es bien manso. Y eso no significa. La debilidad y la mansedumbre no es lo mismo. Cuando nosotros tenemos mansedumbre, abandonamos toda lucha por nuestra propia agenda y le damos el lugar a Dios a que Él trabaje a favor de su agenda, no de la mía. Eso es muy importante, cuando le damos el lugar a que Dios trabaje en nuestra vida como Él quiere, no como nosotros queramos. Porque nos gusta muchas veces, ¿verdad?, que Dios haga todo aquello así bien bonito, que no nos dañe, que nos sintamos bien cómodos donde estemos. Pero cuando el Señor empieza a trabajar y empieza a movernos para el lugar donde nosotros no queremos, no nos gusta. Pero debemos dejar que Dios trabaje en nuestra vida como Él quiere. Encontramos en la palabra del Señor 2 versículos que nos dan características, algunas que debemos de llevar y otras que nosotros la hemos muchas veces relacionado de mala manera. Romanos 12:3 y Efesios 4:2. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Cada uno de estos versículos, a su manera, recalcan por qué la arrogancia y el egoísmo son contrarios a la mansedumbre. La arrogancia y el orgullo no van de la mano con nuestro Señor. Es momento como de autoevaluarnos y decir: ¿qué es lo que hay en mi vida? ¿Por qué no se han podido manifestar el fruto del Espíritu Santo en mi vida? Porque el Señor no está dando el fruto del Espíritu Santo solo para 1, 2, 3 miembros de la iglesia. Él los está dando para todos. Pero ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mí para que ese fruto no pueda estar creciendo?
Si nosotros ya tenemos al Señor en nuestro corazón y pensamos todo lo que Él hizo en rescate de nuestra vida, de dónde el Señor nos ha sacado a cada uno de nosotros, seríamos las personas más mansas y humildes que pueden haber en la tierra. ¿Por qué voy a tener yo arrogancia, egoísmo y orgullo? Si todo cuanto tenemos ha sido por la misericordia del Señor. Por más que nosotros nos podamos esforzar y trabajar 20 horas, trabajar las 24 horas del día, nada podemos obtener si no es por la misericordia de Dios. Al igual como en la palabra encontramos ejemplos de siervos de Dios que tuvieron fe, igual encontramos ejemplos de mansedumbre. Y nuevamente hablamos de Abraham. Qué bendición tan grande. Abraham, el siervo del Señor, no solamente tenía fe, también tenía mansedumbre. Llegó el momento en el que la tierra era como muy pequeña para que él y su sobrino Lot pudieran estar ahí. Empezaron a haber conflictos porque el lugar ya no era muy espacioso. Y Abraham tomó la decisión de que tenían que separarse. Recuerdan que Dios le había dado una promesa a Abraham. Abraham podía haberse valido de esa ocasión, ¿verdad? Y justificar y decir, pero si Dios me prometió a mí esta tierra, ¿por qué yo me tengo que ir de aquí? El que se tiene que ir es Lot, porque la palabra la recibí yo, no la recibió él. Pero él no lo hizo de esa manera. Él le dijo a Lot, aquí está toda la tierra delante de ti. Escoge lo que tú quieres. Y lo que sobre, eso lo agarro yo. ¿Qué ejemplo de mansedumbre nos da Abraham? ¿Cómo seríamos nosotros en una decisión a tomar? Siempre buscamos lo que me favorezca a mí y al otro, Dios que lo acompañe. Y Abraham no lo hizo así. Otro ejemplo que encontramos de mansedumbre, José. José vendido por sus hermanos como esclavo. ¿Cuánto pudo haber sufrido? Nosotros al leer la historia de José es bien emocionante y pensamos que como leemos esos capítulos así de rápido, así pudo haber sido como él lo pasó. ¿Cuántos años de sufrimiento pasó José? Sus hermanos lo privaron de estar con su padre, de estar en su tierra. Cuántas humillaciones, cuánto tiempo en la cárcel él tuvo que pasar. Y llegó el momento de enfrentarse cara a cara con sus hermanos. Y José estaba en una posición tan alta que hubiera podido destruir a sus hermanos tronando los dedos nada más. Pero él no lo hizo así. Él cuando vio a sus hermanos, cuando sus hermanos llegaron a buscar alimento, a suplicarles que les vendiera el alimento, él bendijo a sus hermanos. Trajo nuevamente a toda su familia a vivir en el lugar donde él estaba. Y en Génesis 50:20, él le dice algo bien especial a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué especial, hermanos. Cómo el amor de Dios
estaba en la vida de José. Él no le reclamó absolutamente nada. Él no le dijo por qué me vendieron, por qué me hicieron sufrir, por qué hicieron esto, no pensaron en mi papá, no. Nada, nada, nada. ¿Somos nosotros como José? Pensemos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros al enfrentar una situación? No pensemos en la situación de José con sus hermanos, porque a nosotros no nos han vendido ni estamos como esclavos. Pero hay otras cosas que pueden llegar a nuestra vida, con un miembro de nuestra familia, con un hermano de la iglesia. Recuerdan que José no utilizó la palabra, este me la hizo, este me la paga. Él no dijo, yo les perdono, hermanos, pero no olvido lo que me hicieron. Que este ejemplo sea grande para nosotros y que anhelemos tener la mansedumbre en nuestra vida. Y el mayor ejemplo, Jesús. Vino a esta tierra con un propósito. Cuando ya faltaban como pocas horas para que a él lo arrestaran, él se sentía tan angustiado, tal vez triste. Fue a orar y le dijo algo a su padre. Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego lo arrestaron, lo maltrataron, lo humillaron, todo lo que hicieron con él, y lo crucificaron. ¿Y cuáles fueron las palabras de nuestro Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La importancia tan grande para nuestras vidas que nosotros podamos tener la mansedumbre. En Sofonías 2:3 nos dice la palabra del Señor: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La mansedumbre, recordemos, es lo opuesto al orgullo. La mansedumbre en nuestra vida es necesaria para recibir la palabra de Dios. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si en nosotros no hay mansedumbre, no vamos a recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor nos instruye. La palabra del Señor nos redarguye. La palabra del Señor produce cambios grandes en nuestra vida. Pero si no tenemos la mansedumbre, no vamos a recibir la palabra del Señor. No vamos a poder recibir esa corrección. Tal vez si alguien se nos acerca y nos dice, mira hermano, yo tengo una palabra de parte del Señor, y nos da una cita bíblica, y nosotros decimos, esa es cosa de ella, eso no viene de parte del Señor. Si no tenemos esa humildad, no vamos a recibir la palabra del Señor. Y si no recibimos la palabra del Señor, no van a haber cambios en nuestra vida.
Cada día vamos a ir más para abajo y para abajo. Y viendo cómo todos los demás van creciendo y creciendo en el Señor. ¿Pero por qué? Porque tienen ese corazón humilde que recibe la palabra del Señor. El fruto de la mansedumbre es algo que viene de Dios y no de nosotros mismos. Necesitamos día a día tener esa disposición en nuestra vida de querer agradar al Señor, de permitirle que Él haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Ya no luchemos en nuestras propias fuerzas. No hagamos el trabajo que no nos corresponde a nosotros. Dejemos que Dios sea quien trate con nuestras vidas. Dejemos que sea su Espíritu Santo que nos ministre, que limpie, que cambie, que transforme y que vivamos una vida conforme lo que Dios quiera. Y Él tiene recompensas para nosotros. Salmo 147, 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Mateo 5, 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Queremos que en nosotros esté la fe, la mansedumbre y los 9 frutos del Espíritu. Pongamos en práctica lo que Dios nos está mandando. Permanecer en su palabra, no dejar de congregarnos. Que su palabra siempre more en nuestras vidas. Y démosle el lugar que nuestro Padre Celestial, que solamente a Él le puede corresponder. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestra vida tiene que ser como una fuente de agua que salta para vida eterna y refresca a todos los que están a nuestro alrededor. Y por tanto, con valor nosotros vamos a poder demostrar en nuestro carácter su humildad, la mansedumbre, el amor y la fe. Pensemos, ¿cuál de los frutos del Espíritu no están al 100% en nuestra vida? Yo les invito a que cierren sus ojos y hable con su Padre Celestial. Si su palabra ha llegado a esta hora, a su mente, a su corazón, si usted al empezar a examinarse ve que en su vida está lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo, si en nosotros hay orgullo, hay arrogancia, hay envidia, hay esas cosas que impiden para que Dios se glorifique, es hora de ponerlas en las manos del Señor y decir: Señor, perdóname. Perdóname por el tiempo que no he hecho las cosas de la manera correcta, pero que de aquí en adelante tú tomes el control en mi vida y tú te glorifiques, tú me limpies, tú me llenes, Señor amado, y que mi corazón sea como esa fuente de agua que sacia no solamente mi vida, sino la vida de todos los que están a mi alrededor. Pero si aún el Señor no está morando en tu corazón, yo te hago la invitación en esta hora, que este sea el día en el cual tú decidas decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo también quiero tener esa bendición que tú me estás ofreciendo. Por lo tanto, yo te entrego hoy mi corazón. Si en medio nuestro, en esta hora,
Hay alguien que le quiere decir: Señor, este es el día que tú tenías preparado. Este es el día en el cual ya no resisto más. Me has hablado de muchas formas, por mucho tiempo, y no he querido escuchar tu voz. Pero hoy, Señor, levanto mi mano y me rindo por completo ante ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Tu palabra cumple su propósito en cada vida. Mi Dios amado, nos estás dando una nueva oportunidad. Nos has regalado un nuevo año, Señor. Y cada día que han transcurrido de este mes, hemos visto tu mano de poder. Una nueva oportunidad que tú nos has dado cada día de ponernos a cuentas contigo, de dejar atrás todo aquello que perjudica en nuestra vida y de rendirnos completamente delante de ti. Te damos en esta hora toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, porque solamente a ti te pertenece. Gracias y muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.